Buenas noches, profesora. En esta ocasión presentaremos el informe final del curso de investigación académica. Nuestro tema es los efectos socioeconómicos de la pandemia por el COVID-19 en el Perú entre 2020 y 2022. Nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles fueron los efectos socioeconómicos de la pandemia por el COVID-19 en el Perú durante el 2020 y 2022? Respondiendo a la pregunta, la pandemia por el COVID-19 tuvo efectos socioeconómicos negativos en el Perú entre 2020 y 2022, donde incluyeron un aumento en la tasa de desempleo, una disminución en el crecimiento económico y un aumento en la pobreza y desigualdad. Estos efectos fueron exacerbados por una respuesta gubernamental inadecuada y la falta de infraestructura de salud adecuada. A continuación, presentaré el argumento de mi compañero. Le doy el pase. Gracias. Buenas noches, Miss. Para el primer argumento, con el fin de consolidar esta hipótesis, em, la pandemia ha afectado negativamente al mercado de capitales y al sistema privado de pensiones, especialmente a las empresas pequeñas y medianas que han sufrido cierres, desempleo y pérdida de ingresos. Para esto, el gobierno no ha tomado medidas suficientes ni eficaces para mitigar la crisis. La pandemia también ha afectado a la liquidez del mercado de valores, que ya tenía dificultades para atraer inversores. Asimismo, también afectó al retiro de fondos de las AFP, alterando la oferta y la demanda de acciones, lo que ha afectado a la frecuencia, el volumen, el precio y la profundidad del mercado. En conclusión, la pandemia ha tenido un efecto negativo en el mercado de capitales, el sistema privado de pensiones, y se necesita una mejor respuesta del gobierno, una mayor formación académica y soluciones efectivas para enfrentar estos desafíos socioeconómicos. Daré paso a mi compañero. Bien, buenas noches, Miss. Para sustentar el segundo argumento con el objetivo de consolidar la hipótesis de Soto, el impacto en la rentabilidad de las AFP tuvo un impacto negativo debido a que las personas retiraron sus fondos de manera masiva, ¿no? En el Perú, el retiro de fondos debido a la pandemia ocasionó que la mayoría de rentabilidad de esta bajara considerablemente debido a que todas las personas se quedaron desempleadas debido al confinamiento y a la pandemia misma, y esto ocasionó un impacto negativo. Y en este sentido, creemos que la rentabilidad de las AFP debería crear un sistema de compensaciones para evitar que en un futuro, a futuras pandemias, no les afecte mucho y tengan un fondo de compensación. Y en el Perú también existe un impacto económico debido a la salud mental, porque las personas se quedaron desempleadas y no tuvieron sus principales sustentos en sus hogares. Bien, por lo tanto, creemos que es evidente que la pandemia ocasionó un impacto no solamente en el retiro de fondos, sino también en el sistema de la salud mental de las personas. Finalmente, queremos observar que las estrategias del Estado peruano no está preparado para estos acontecimientos, ¿no? Gracias. Bien, buenas noches, Miss. Para sustentar el tercer argumento, ¿cómo la pandemia por COVID-19 afectó la economía del país? Como sabemos, el COVID-19 ocasionó una evolución leve en la economía mundial del 2022, pues esto trajo una interrupción en diversos sectores económicos, como la pérdida de trabajo, disminución en los ingresos de los servicios y turismo. Es por ello que el país se puso a analizar y discutir sobre la caída y la recuperación del crecimiento del PBI en el caso peruano. Pues comparando la situación de Perú en otros países que también atravesaron recesiones. Entonces se puede tomar como punto de referencia el desempeño de Perú después de crisis previas para inferir cuál es el costo o pérdida que trajo dichos eventos. Doy paso a mi siguiente compañero. Para sustentar el cuarto argumento, con el objetivo de consolidar esta hipótesis, se sostiene que la pandemia por COVID-19 optó por medidas preventivas en el sector industrial y social en el país. Como sabemos, la pandemia de COVID-19
ocasionó la pérdida de cuantiosas vidas humanas. Por ello, se aplicó diversas medidas, como el aislamiento social, esto con la finalidad de reducir el avance de la enfermedad. Estas medidas condujeron a la reducción de las actividades productivas, generando pérdidas en todos los sectores industriales. Además, dichas medidas de prevención se aplicaron pensando en la salud e integridad de los trabajadores y pobladores en general. Por ello, el gobierno aprobó el reglamento sobre la prevención de riesgos profesionales, que establece a los empleadores tengan la obligación de informar a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Gracias. Continuando con el argumento 5. Para sustentar el argumento con el objetivo de consolidar esta postura, Camero sostiene que el confinamiento afectó de forma negativa al Perú. La crisis en el Perú, a raíz de la pandemia, ocasionó un porcentaje alto de desempleo y Gamero sostiene que hay una relación directa con la economía peruana, ya que se quedó estancado por un periodo de tiempo, idea que expondré a continuación. El aislamiento social a raíz del estado de emergencia del gobierno peruano cambió los derechos más importantes, como el derecho al trabajo, salud, educación, entre otras. También incrementó la pobreza. Estos hechos desataron muchos desafíos de supervivencia en el país. Creemos que los múltiples problemas surgen a raíz del aislamiento social y la pandemia del COVID-19 fueron muy negativos para el país, ya que trajeron consigo desequilibrio económico y mental a las personas del Perú. Para concluir con el sexto argumento, la irrupción del COVID-19 en 2020 no solo fue un desafío de salud, sino que también dejó una huella sutil pero profunda en la economía global, tal como lo destacó la ONU en sus observaciones. Las medidas de distanciamiento social, aunque necesarias para frenar la propagación del virus, tuvieron un impacto severo en los sectores clave de nuestra economía, como los servicios, el turismo y el empleo. Todos se vieron afectados y lo que es más preocupante es el desempleo post-crisis tiende a arraigarse, afectando de manera persistente a nuestro capital humano. Y bien, Respondiendo a la pregunta principal, este trabajo de investigación contribuye al conocimiento del problema de los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19 en el Perú durante el periodo de 2020 y 2022, al analizar diversos aspectos relacionados con el mercado laboral, el mercado de capitales y el sistema privado de pensiones, la salud mental y los derechos fundamentales. El trabajo presenta evidencias empíricas y teóricas sobre el impacto de la pandemia y las medidas de prevención y mitigar adoptadas por el gobierno en la economía y en la sociedad peruana, así como las posibles soluciones y recomendaciones para enfrentar los desafíos socioeconómicos. El trabajo también resalta la importancia de la formalidad académica y la investigación científica para comprender y proponer alternativas a la crisis. Muchas gracias.